A ver, cuando nosotros, o ya veo, cuando nosotros, vamos a ver, cuando nosotros tenemos un movimiento recto, ya obviamente de ahí entra la parte del movimiento rectilíneo, ¿no? Un movimiento en una dirección recta. La palabra uniforme, como bien lo acaba de decir, ya, eso sí me ha gustado, Luciana. Está bien esa respuesta. A ver, sube a 14. La palabra uniforme viene de que en este movimiento, vamos a ponerlo más chiquito, en este movimiento en la que tenemos un móvil, va a tener una dirección recta, obviamente, ¿no? La palabra uniforme viene de dos cositas. Una de ellas, pues que la dirección no va a cambiar, ¿ok? La dirección no va a cambiar, pero más importante, la velocidad tampoco va a cambiar, ¿ok? Vamos a tener acá una velocidad. Esta velocidad que sus unidades las vamos a trabajar en metros por segundo según el sistema internacional. Habrán pocos casos en los que se trabajen en kilómetros por hora, ¿ya? Pero por lo general vamos a trabajar en metros por segundo, ya que son las unidades de la velocidad en el sistema internacional. Ahora, este movimiento en sí consta de tres partes. Primero, nuestro móvil con su velocidad, que va a tener una posición inicial, así. Va a tener una posición inicial y va a tener una posición final. Cuando el móvil llegue a este punto, su velocidad va a seguir siendo la misma. ¿Ok? Va a seguir siendo la misma velocidad. Para entonces, habrá pasado cierto tiempo. Nuestro tiempo que ha transcurrido se va a trabajar en segundos y desde la posición inicial a la posición final habrá pasado cierta distancia, ¿no? Cierto desplazamiento. A ver, por ahí me dicen que si se puede trabajar en kilómetros por segundo. En kilómetros, o sea, de que se puede trabajar en kilómetros por segundo, se puede, pero no va a pasar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque principalmente nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional. En otras palabras, la distancia en metros, tiempo en segundos y velocidad, por lo tanto, en metros por segundo. En los kilómetros por hora, los kilómetros por hora son unidades que se utilizan muy a menudo en lo que son transportes, ¿no? Normalmente siempre hablan de la velocidad de un automóvil, avanza hasta 100 kilómetros por hora. Por ejemplo, ¿no? En los autobuses, cuando ustedes viajan interprovincialmente, eh, siempre ustedes van a ver ahí, ¿no? Que dicen límite de velocidad 90 kilómetros por hora, ¿no? O sea, el carro, pues, no puede, no puede superar los 90 kilómetros por hora o los 100 kilómetros por hora. Entonces, en lo que son automóviles, aviones, todos esos tipos de transportes, se utilizan mucho los kilómetros por hora. Pero va a ser muy, o sea, eso de kilómetros por segundo no se va a utilizar. ¿Ok? No se va a utilizar. Entonces, nosotros vamos a tener estos tres elementos en el MRU. A ver. A ver, la que nos dice Sebastián es una pregunta muy buena, ¿no? O sea, kilómetros por segundo, obviamente esto que diga de que no se va a utilizar, pero sí hay un caso, ¿no? Un único caso en el que se utilizan los kilómetros por segundo, que es cuando se utiliza la velocidad de la luz, ¿no? Que son 300.000 kilómetros por segundo.
el hecho de que la velocidad de la luz la pongan en 300.000 kilómetros por segundo es para tratar de reducir lo más posible el número al momento de trabajarlo, ¿no? Ya que siempre el tiempo se va a tratar de trabajar en segundos, o sea, la mayor, o sea, en la mayoría de veces se va a trabajar con el tiempo de segundos, pero para reducir el número de la velocidad de la luz, lo trabajan en kilómetros, ¿no? Porque si lo trabajáramos en metros por segundo, pues serían 300 millones de metros por segundo y ya estaríamos agarrando un número muy grande, ¿no? Ahí en la velocidad de la luz sí lo utilizan en kilómetros por segundo, pero es el único caso, ¿ya? Es el único caso. En todos los demás casos, según el sistema internacional, se va a trabajar en metros por segundo. Y en los extraños casos de los transportes, se utilizarán los kilómetros por hora. ¿Ok? Solamente es pues, una pequeña aclaración. Ahora, este de aquí, este esquema, es un pequeño esquema de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Tenemos nuestro móvil que parte de una posición, ¿no? Parte de una posición, llega a otra posición, después de un tiempo, y por el cambio de posición, pues habrá un desplazamiento que en este caso le llamaremos distancia, ¿no? Y para que haya recorrido toda esa distancia en determinado tiempo, pues significa de que el móvil ha tenido una velocidad. Esa velocidad para este tipo de movimientos, que es el MRU, la velocidad será constante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que la velocidad es constante? Pues que la velocidad no cambia, ¿no? No cambia. No cambia. ¿Ok? Nuestro, nuestro tiempo. Nuestro tiempo va a ser el tiempo que dure dicho tramo que se va a estudiar. ¿Ok? El tiempo es la duración del tramo de estudio. No quiere decir de que sí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo digo? Porque puede haber casos en los que nos digan, no, el cuerpito está acá, el cuerpito está por allá, el movimiento duró 15 segundos, pero yo quiero saber cuánto recorrió en el tercer segundo. Y entonces ahí nosotros tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver el tercer segundo, que supuestamente acá tendremos un segundo, otro segundo y otro segundo, ¿no? Entonces nosotros vamos a querer ver esta distancia. Y para esta distancia, el tiempo solamente será ese segundito. ¿Ok? Entonces, nuestro tiempo trabajaremos con el tiempo del tramo que queremos estudiar. No vamos a estudiar con cualquier tiempo, entonces hay que siempre considerar eso. También otros detalles. Nosotros decimos que el cuerpo no puede cambiar de dirección, ¿no? Pero puede venir problemas en la que el cuerpito pues avanza cierto tramo con MRU y luego cambia la dirección con otro MRU, ¿no? Y capaz nos dicen, ¿no? Que el tiempo de aquí a acá fue 3 segundos y que de aquí a acá fue 4 segundos y cada uno habrá tenido sus distancias y cada uno habrá tenido sus velocidades, ¿no? Capaz los dos son MRU, pero no podemos combinarlos. Tenemos que trabajar a cada tramo como un MRU distinto, ¿ya? No podemos combinarlos. Entonces hay que saber bien cómo separar nuestros tramos, ¿ya? Tenemos que tener bien definido el tramo que vamos a estudiar. Por lo general, vamos a practicar con problemitas en las que se va a estudiar todo el tramo, ¿no? Entonces, nosotros, por las unidades, ya podemos darnos cuenta de qué manera se van a ir relacionando, de qué manera se van a ir relacionando estos tres elementos. Pero vamos a indicar la mnemotecnia o el truquito, ¿no? O la forma rápida de cómo nosotros podemos aprender a la relación de estos tres elementos. ¿Ok? Relación de los tres elementos.
¿Cómo se relacionan estos tres elementos? Pues hay una manera muy bonita de aprender cómo se relacionan, que es con la pirámide, ¿no? Vamos a tener nuestra pirámide. En la que nosotros arriba, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner arriba? A ver quién es quiénes se la saben, quiénes se la saben. Acá arriba, nosotros pues vamos a colocar a la D. D de distancia. Vamos a poner B, que obviamente es velocidad. Y vamos a poner T, que es el tiempo, ¿no? Y esta pirámide nos enseña cómo se relacionan, ¿ok? Nos enseña cómo se relacionan. Porque pues nosotros podemos comenzar, por ejemplo, diciendo, ¿no? Ah, yo quiero saber cómo se calcula la distancia. Entonces, a ver, vamos a poner acá las tres formulitas que pueden salir de esta pirámide, ¿ya? Que por ejemplo tenemos la distancia. Si queremos saber la distancia, pues vamos a relacionar estos dos. Como ven, están juntos, entonces es velocidad por tiempo. ¿Ok? Distancia igual velocidad por tiempo. Si yo quiero solamente calcular la velocidad, pues es distancia entre tiempo, ¿no? Justo esta es como una división. Distancia arriba, tiempo abajo. Y si yo quiero saber el tiempo, pues pongo distancia arriba y velocidad abajo. ¿Ok? Entonces, esas son las tres formulitas que podemos sacar. ¿De qué otra manera nosotros podemos aprender eso de acá? Pues, como ya saben, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, o sea, yo puedo poner T por B y puedo decir, ah, este es el doctor TV, ¿no? Doctor TV. ¿No? A otras personas les gusta aprender la formulita en vez de poner distancia. En vez de poner distancia, también pueden poner E de espacio, ¿no? E de espacio recorrido, ¿no? Y a este le llaman, pues, la fórmula de enchufe TV. Entonces, son las dos maneras en las que, pues, podemos recordar la fórmula. Esta que es la fórmula principal, ¿no? La fórmula principal del MRU. Si, o sea, se la pueden recordar con el doctor TV, con el enchufe TV o con la pirámide. Con cualquiera de las tres formas pueden recordar todas las formulitas que podemos aprender de este tipo de movimiento que es el MRU. ¿Ok? Entonces, nosotros incluso podemos ver si dimensionalmente funciona. Si nos damos cuenta, la velocidad es metros por segundo, ¿no? Entonces, velocidad que es metros por segundo, metros es unidad de distancia. Uy, a ver, velocidad que es metros por segundo, pues m metros es la unidad de distancia y tiempo su unidad de segundo, ¿no? Por eso es metros arriba, segundos abajo. Acá nosotros, por ejemplo, en distancia sabemos que es metros. Tiempo es segundos y velocidad es metros por segundo. Segundo entre segundo se va y queda metro. Es por eso de que dimensionalmente, ¿no? Viendo las unidades también podemos ver si nuestra fórmula es correcta. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo saber quién va arriba, quién va abajo? Pues para asegurarnos, ¿no? Para saber que está bien todo lo que nosotros estamos haciendo, hasta que nos acostumbremos, pues nosotros podemos ver que el tiempo es segundos, distancias es metros y velocidad es metros por segundo. Como división de fracciones, pues quedaría arriba m por s entre m por 1, ¿no? Las m se van y quedaría solamente segundos.
Por eso que en las unidades también nosotros podemos ver cómo trabajan estas fórmulas. ¿Ya? Pero en sí el tema es bastante sencillo. Solamente con recordar una de las formulitas, ya todo lo demás es simplemente ver que las unidades sean adecuadas, ver bien qué tramo vamos a estudiar y pues simplemente tener cuidado al momento de operar. ¿Ok? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es chequear algunos ejercicios. ¿Ya? A ver. Ok, antes de ver estos ejercicios, estos dos ejercicios son muy simples, pero si, si los conceptos no se entienden muy bien, pues vamos a tener un problemilla. Primero, la velocidad. La velocidad nosotros ya hemos visto en temas anteriores, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Análisis dimensional. En el tema de unidades, ¿no? En el tema de magnitudes, en el tema de magnitudes, pues nosotros habíamos hablado de las magnitudes vectoriales y las escalares, ¿no? Nosotros ya habíamos quedado que la velocidad era una magnitud vectorial porque tenía dirección, ¿no? En el caso del tiempo, el tiempo era una magnitud escalar porque no tiene dirección, ¿no? Aunque está acá apuntando, digo, no tiene dirección. Pero, en el tema de las distancias, hay ciertas distancias, ciertas magnitudes que hablan de, que están dentro de la magnitud de longitud, ¿no? O sea, dentro de la magnitud de longitud, que todos son prácticamente distancias, hay ciertas magnitudes que son vectoriales y ciertas magnitudes que son escalares. Y acá lo importante son estas palabritas. Recorrido y desplazamiento, ¿no? Recorrido y desplazamiento. Aunque parezca que son los mismos, aunque parezca que son las mismas cosas, a ver, vamos a poner acá en rojito. El recorrido y el desplazamiento. Aunque parezcan que son la misma palabra, son muy distintos. A veces pueden ser lo mismo, eso sí, a veces pueden ser lo mismo, pero en casos generales son distintos. ¿Ya? Primero, nos dicen, determina el recorrido. Cuando nosotros nos hablan de recorrido, primero nosotros tenemos que saber que el recorrido es una magnitud escalar. Por lo tanto, no tiene dirección. ¿Ok? No tiene dirección. Esta magnitud escalar es la distancia de todo el camino que traza el móvil. ¿Ok? Lo que normalmente nosotros llamamos trayectoria o recorrido en sí, ¿no? Normalmente debería llamarse distancia recorrida, pero cuando nosotros ya nos hablan de recorrido, nosotros los consideramos así, ¿no? Que es la distancia de todo el camino que traza el móvil. Entonces, si nosotros vemos aquí, bueno, acá esta distancia está un poco fea, ¿no? O sea, se supone que nos dicen que esto mide 5 metros y que este de acá mide 6 metros, ¿no? Entonces, no quiere decir que la bolita, cuando ha llegado hasta B, ha recorrido 5 metros y luego de B a C ha recorrido 6 metros. Entonces, el recorrido, ¿no? La distancia recorrida, pues será 5, lo voy a poner en negrito, será 5 metros más 6 metros, 11 metros, ¿no? 11 metros de recorrido. Ya vamos a poner así, distancia recorrida.
¿Ok? Eso es lo que varios lo han hecho muy bien. En la segunda, cuando nos hablan del módulo del desplazamiento, ¿por qué nos hablan de módulo? Nosotros vamos a recordar de las clases pasadas, ¿no? La clase de magnitudes vectoriales, cuando hablábamos de todo el tema de vectores, el módulo era, por así decirlo, ¿no? La distancia de la flecha, ¿no? La distancia del vector, la distancia de un vector. ¿Y de qué vector nos están hablando? Pues del vector desplazamiento. Pues porque el desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Ok? El recorrido es una magnitud escalar. El desplazamiento es una magnitud vectorial. En otras palabras, tiene dirección. Tiene dirección. ¿Y qué es el desplazamiento? Pues simplemente el desplazamiento es el cambio de posición. ¿Ok? Lo que mide el desplazamiento es el cambio de posición. En otras palabras, al desplazamiento, ¿no? Acá lo voy a poner en cerecito, ¿no? Solo importa la posición inicial y la posición final. Al desplazamiento solo le interesa eso. ¿Ok? Al desplazamiento solo le interesa la posición inicial y la posición final. Entonces, nosotros vemos que esta es la posición inicial y esta es la posición final, ¿no? Porque acá nos dicen desde A hasta C, de A hasta C. Entonces, el desplazamiento simplemente será este vectorcito, ¿ok? Comienza en esta posición y termina en esta posición. ¿Cuánto mide esta flecha? Pues acá nos está diciendo, ¿no? 4 metros. Por lo tanto, el desplazamiento tendrá una distancia de 4 metros. ¿Ok? Si en esta pregunta 2, nos preguntaran por el recorrido, ahí sí sería 6 metros, ¿no? Porque primero va hasta B, que ahí van 3, y de B hasta C, 3. Entonces acá el recorrido sería 6 metros, ¿no? El recorrido sí sería 6 metros, pero el desplazamiento solo son 4. ¿Ok? En este caso, el recorrido y el desplazamiento pues valen distinto. En el caso de arriba también, ¿no? En el caso de arriba también. O sea, el recorrido es 5,6, pero el desplazamiento sería este de acá. Para eso tendríamos que hacer Pitágoras, ¿no? Sería 5 al cuadrado 25, 36 al cuadrado 36, 25 más 36, pues es 61, sería la raíz cuadrada de 61, ¿no? Que ya obviamente no lo vamos a calcular. Entonces, estos dos ejercicios pues sirven bastante para entender bien las diferencias entre recorrido y desplazamiento. ¿Recuerdan? Recorrido escalar y desplazamiento es vectorial. Ya, en este problema 3, pues nos hablan, ahora sí, entrando netamente en MRU, pues nos hablan de, acá nos muestran un MRU donde tenemos un móvil que se mueve a la derecha, ha pasado un tiempo de 6 segundos, ¿no? Ha recorrido 30 metros y pues acá tiene su velocidad. Y nos piden su rapidez. Obviamente cuando nos hablan de la rapidez, esta palabrita también es importante. Durante este año posiblemente no le vean diferencia a lo que es rapidez y velocidad, pero nosotros debemos recordar que la velocidad también es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar. Y nuestra rapidez es el módulo de la velocidad.
Ya veremos más adelante cómo es que, por qué es que usamos módulo y así, por qué cuando hablamos de velocidad al final decimos lo mismo. Y es que ya cuando nosotros trabajemos más adelante con vectores, la forma en cómo se escriben los vectores, o sea, la forma de cómo se mencionan los vectores, cómo se pueden escribir, como pares ordenados, el método algebraico. O sea, vamos a ver que ahí sí se va a notar la diferencia de hablar de vectores y hablar de módulos. ¿Ya? Pero, por ahora, para no confundirnos mucho, vamos a considerar que la rapidez y la velocidad son prácticamente lo mismo. Entonces, para calcularlo, pues nosotros necesitamos aplicar la formulita del MRU, ¿no? Puede aplicar la de que distancia es tiempo por velocidad, o puedo aplicar directamente, ¿no? La velocidad que es igual a distancia entre tiempo, ¿no? O sea, lo mismo, si el tiempo lo paso a dividir, pues tendríamos que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿no? O sea, podemos aplicarla de distintas maneras. Y nuestra velocidad o rapidez en este caso va a ser igual a la distancia recorrida, que en este caso son 30 metros, entre el tiempo, que en este caso pues son 6 segundos. Ahora, ¿por qué yo pongo acá las unidades? Pues porque de esa manera ustedes se van a acostumbrar más a ver cuáles son las unidades con las que terminan nuestras fórmulas, ¿va? Entonces vamos a ver que 30 entre 6 es 5 y quedaría metros entre segundo, ¿no? O sea, metros por segundo. Y ya no tenemos que preocuparnos mucho de decir, de preguntarnos con qué unidades vamos a trabajar la velocidad. Pues ya hemos dicho, ya si estamos trabajando la distancia en metros como el sistema internacional, el tiempo en segundos como es el sistema internacional, pues la velocidad o rapidez también la vamos a trabajar en metros por segundos como es el sistema internacional. ¿Ok? Ahora sí, la número 4. A ver, ya, aquí, en este problema, pues nos están preguntando dos cositas, ¿no? El recorrido y el módulo del desplazamiento. Pues para el recorrido tenemos que ver todo el caminito, ¿no? Todo el caminito. Acá A viene hasta B y de B pues va hasta C, ¿no? Y todo ese camino, ¿cuánto mide? Pues mide 3 metros por aquí y mide 4 metros por acá. Así que el recorrido, que le vamos a poner R para no confundirnos, el recorrido, pues va a medir 3 metros más 4 metros. Vamos a ponerlo acá. R va a ser 3 metros más 4 metros, 7 metros. Y el módulo del desplazamiento, que le vamos a dejar en D nomás, pues solamente le interesa la posición inicial y la posición final y todo todo este será el desplazamiento. Y su módulo pues será lo que mide, ¿no? Lo que mide que son 5 metros. Y eso sería todo, ¿no? Eso sería todo. El recorrido, que es todo el camino, que mide 7 metros, y el desplazamiento, que solamente quiere ver dónde comienza, dónde termina y cuánto es esa distancia. Ok. Ahora vamos a ver la número 5. Obviamente acá los recorridos son circulares, pero cuando nos hablan de desplazamientos, pues no nos interesan, ¿no? Esos recorridos. Simplemente queremos saber que A vino de aquí hasta acá, ¿no? En la gráfica al inicio no se entiende, pero se supone que han venido así, hasta se han encontrado acá, ¿no? Entonces, A, bueno, la verdad todos estaban mal. Eso me olvidé decirle, todos estaban mal. Pero, para que entiendan bien en qué se han equivocado, porque se han equivocado toditos, ¿ya? Se han equivocado toditos. Pero aquí se supone que esta distancia son 4 centímetros de acá y 4 centímetros de acá. En otras palabras, son 8 centímetros. Y en esta distancia, que es el desplazamiento de B,
Pues son 8 centímetros del radio, ¿no? De aquí, 8 centímetros de acá. Y pues en total son 16 centímetros. Entonces, el desplazamiento de A ha sido de 8 centímetros y el desplazamiento de B ha sido 16 centímetros. Y nos están pidiendo la resta de los dos. Desplazamiento de B menos desplazamiento de A son 16 menos 8, 8 centímetros, ¿no? O sea, 16 centímetros menos 8 centímetros son 8 centímetros. ¿Ok? Se he equivocado bastante. ¿Ya? A ver, voy a dejar indicada la tarea